cantando todos juntos esta alabanza a nuestro Dios en este lugar. Vamos a orar por el pastor Guayman
Mitchell, Jaroguara, Ray Ruby, por nuestro pastor Juan Pablo Caro, su esposa Silvina en Argentina, por las iglesias hermanas también de Argentina y de cada provincia, por nuestra familia también en Argentina, por la iglesia acá en Paraguay, por las familias que conforman la iglesia acá en San Lorenzo. Vamos a orar también para aquellas personas que no conocen de Jesús, por las autoridades de esta nación y también específicamente por esos hombres, por esas mujeres que están perdidos, que conocieron de Dios pero que se han apartado por diferentes circunstancias. Vamos a clamar: Padre, gracias por tu bondad en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Derrama tu gracia, tu poder, tu Espíritu Santo descendiendo del cielo poderosamente sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Te pedimos que estés bendiciendo tu palabra con sabiduría y con entendimiento, y que abras los corazones de tu pueblo, Señor, y de aquellos que están escuchando y que van a escuchar el mensaje, para que tu nombre sea exaltado, para que tú te glorifiques en sus vidas y para que ellos puedan atender al llamado de la esperanza. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra y una fuerte alabanza, porque solo tú eres poderoso, solo tú eres digno. Gracias, Señor Jesús. Vamos a seguir con el orden del servicio y vamos a tomar la ofrenda. Amén. Es importante seguir confiando, seguir creyendo de que Dios es un Dios que sigue bendiciendo a su pueblo, cualquier fuere la situación. Amén. Así que vamos a orar por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas, y específicamente si tú le estás dando a Dios y estás confiando en Dios, te invito que lo guardes y lo pongas dentro del sobre que dice diezmo y ofrenda, y cuando nos reunamos en la iglesia vamos a darle a Dios todos juntos. Así que vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Bendice nuestros diezmos, nuestras ofrendas que la entregamos de todo corazón, porque confiamos y creemos, Señor, en lo que tú has hecho en nuestras vidas. Tú nos has bendecido, tú nos has prosperado, y por eso te damos de nuestro corazón, porque tú ya nos has dado primero y confiamos y creemos en tus bendiciones. Amén. Vamos a darle a Dios y vamos a seguir confiando en Dios. Amén. Así que vamos a pasar a la predicación. Primera de Reyes, en el capítulo 18, versículo 30. Vemos ahí que la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros lo importante de entender que en la iglesia nosotros tenemos las bendiciones de Dios, pero hay áreas de nuestro corazón que vamos a tener que poner énfasis y arreglar y cambiar. Por eso, vamos a ver lo que dice la Biblia en este texto, porque acá nos vamos a encontrar con alguien que se puso del lado de Dios, porque Israel estaba pasando un momento en donde no sabía qué pensar, porque estaba en dos pensamientos. Elías el profeta llama la atención y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Ahora tú y yo nos encontramos también en ese punto. Si vamos a dejar que nuestra familia cambie, o vamos a dejar que nuestra familia vaya hacia la ruina.
Y título de esta predicación es El altar familiar. Y dice en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Primer punto que vamos a tocar y que vamos a desarrollar es entender que las vidas, que las familias, el ser humano es arruinado a causa de sus propios pecados. La palabra arruinado significa daños, cosas estropeadas o ruinas graves. Si tú y yo nos ponemos a pensar en este momento, vivimos en una generación de hombres y mujeres en donde que las familias se estén destruyendo. Eso es algo de la orden del día, pero debemos entender la causa. La causa principal de por qué hoy en día la institución familiar es arruinada y es lastimada es a causa de la desobediencia. La desobediencia ha generado que el hombre y que la mujer no logren entender el rol de una familia sana, de una familia saludable, a causa de que el pecado ha estropeado tanto la moral como la inteligencia del ser humano para poder proveer soluciones en base y en beneficio de una familia. Era lo mismo que estaba pasando en ese texto que tú y yo estábamos y que hemos leído. El altar estaba arruinado. La familia hoy en día está sufriendo ruptura, pero también está desarrollando un esquema de división dentro de un hogar. Y eso es a causa tanto del enojo, tanto de la ira y tanto del resentimiento de las personas que conforman el altar familiar o el hogar. Por eso vamos a leer Génesis, en el primer libro de la Biblia, Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Eran familia. Y este hombre, en su corazón, se enojó porque el hermano tuvo un mejor corazón cuando le ofrendó cosas a Dios. Eso es algo que también sucede en la familia. Hay una mentalidad equivocada dentro del hogar y eso genera enojo, rivalidad y envidia dentro de la familia. Ahora bien, ellos tenían un papá y una mamá. No había ahí corrección y dirección, por lo que esta persona reaccionó de esa forma. Quizás en el hogar en ese momento hubo favoritismo, quizás en ese momento en el hogar faltaba un poco de dirección. Y es por eso que un hermano mató a otro hermano.
Eso es algo que estamos viendo hoy en día como algo normal. Gente dentro de los hogares que están amargados y resentidos con el otro. Y eso es ¿por qué? Porque el pecado hace que el altar familiar se vea dañado, porque no se piensa con claridad. Y al no pensar con claridad, cada persona que conforma una familia piensa en sí mismo. Y esta es la generación donde el hombre se ama tanto a sí mismo que no le importa cómo lleva su vida y menos cómo lleva su hogar. Y vamos a ver en 2 de Timoteo también lo que la Biblia nos enseña. Capítulo 3, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Hombres amadores de sí mismos, que solamente les importa lo que le está pasando, lo que le está sucediendo, solamente le importa su egoísmo, lo que ellos desean. En una familia no es así. Y es por eso que también esta realidad, cuando no es corregida, una persona se desarrolla moralmente inestable, con ciertos desequilibrios que lo trae a la familia, y la familia es dañada a causa de esta personalidad que se desarrolla e infecta un hogar. Es por eso que tú y yo tenemos que ver que el pecado está arrasando y destruyendo con la familia, rompiendo todo altar familiar, todo lo que es algo bueno. Tiene la capacidad de deshacerlo cuando los integrantes de un hogar no se enfocan en cosas buenas. Las vidas arruinadas por el pecado marcan que hay un problema. El problema es que la familia se está destruyendo. Y a eso, las personas dentro de la familia no hacen nada para arreglarlo. No buscan la forma de poder traer una solución viable para que el hogar sea mejor. Cada cual va por su camino y tiene su pensamiento. Escucha, Dios va a querer ayudarte a ti y a mí. Dios va a querer hacer algo en tu hogar y en mi hogar, pero tú y yo necesitamos la involucración de Dios. Él es el único que puede traer solución a dichos conflictos que afectan a la humanidad desde Adán y Eva hasta hoy en día. Y la realidad es que hoy en día la familia es golpeada de una forma sin precedentes. Por eso tú que escuchas debes entender que Dios es el que trae sanidad y Dios es el que puede traer ese perdón para que la familia camine en una dirección correcta. Y Salmos nos enseña. Salmos, capítulo 103, versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. La palabra iniquidad significa gran maldad o ofensa. Cuando una persona se desarrolla sin salud en su vida personal, comienza a gestar y articular pensamientos de maldad dentro del seno de la familia. Comienza a ofender y a lastimar a las personas que están en su hogar. Escucha,
Dios quiere ayudarnos a ti y a mí, y eso es lo que tú debes entender con este texto. Dice, Él es quien perdona todas tus maldades. Tendrás que pedirle a Dios que Él te ayude. Tendrás que empezar a implorar el favor de Dios. Como en el texto que hemos leído, Elías estaba preparando el altar arruinado, pero él iba a implorar el favor de Dios para que Dios hiciera algo poderoso. Él puede perdonar tus pecados y todos los daños que has ocasionado en tu vida familiar. Él desea cambiarlos. Por eso dice, Él que sana todas tus dolencias, o sea, todas tus aflicciones. Quizás tienes una mentalidad errática en donde que quizás piensas que el daño que ocasionaste a otros no te ha ocasionado también a ti aflicción o conflicto. Y es mentira, porque los tienes guardado en tu corazón. Y es por eso que hay momentos en donde no logras disfrutar de la vida y vives ansioso por diferentes circunstancias o ansiosa porque en tu corazón hay ciertas enfermedades que están socavando tu propio altar o tu corazón. Lo están quebrando en partículas. Y es ahí que debes entender que con este texto Dios quiere realizar una sanidad en tu vida personal. Este es un detalle al cual los hombres en un hogar le tienen miedo. ¿Por qué? Porque se verán afectados en un cambio de realidad en su propio beneficio. Hay momentos que hay gente que le parece vivir cómodo, dañando su vida y dañando a las personas que están a su alrededor. Es por eso que estamos llegando a estos tiempos en donde la vida del ser humano ya no le importa a quién daña, con tal de sentir satisfacción en su propio pecado. El pueblo de Israel estaba en un punto en donde iba a tener que decidir si servía a Dios o servía a Baal. Ahora tú estás en tu casa escuchando lo que el pecado hace a tu vida o a mi vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a buscar a Dios y arreglar el altar? ¿O vas a dedicarte a rechazar todas las cosas buenas y destruir tu familia? Segundo punto en el cual quiero entrar es arreglando el altar familiar. Y ese es el punto crítico en el cual tú y yo nos encontramos en esta sociedad. Y por eso dice el versículo 30 de Primera de Reyes. Y tomando Elías, o sea, tomó una decisión. Vas a tener que decidir por el bien familiar. Eso significa renunciar a vos mismo por ofrecer algo mejor a tu familia. Tú tienes que luchar por la restauración de tu hogar. Elías tomó esa decisión, o sea, él tuvo una acción. Él pensó, no puede ser que todo el pueblo de Israel, teniendo un Dios poderoso, está sirviendo a un Dios mentiroso. Y esta es la que tú debes pensar en tu casa. Habiendo un Dios que desarrolló la institución familiar, que a través de la familia Él establece su bendición, y vives mal, y tu hogar hay fracaso, hay tristeza, hay soledad y hay angustia. Tú vas a tener que tomar una acción escuchando este mensaje y dirigirte a arreglar el altar para que Dios haga algo. Por eso,
Dice, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Ese es el versículo 31. Por eso tenemos que pensar. Por eso tú y yo vamos a tener que desarrollar una actitud de desafío hacia las cosas destructivas y pararnos en la línea para mejorar la calidad de vida de nuestros hogares. Salmos, capítulo 41, versículo 4 dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Si tú estás lastimando el altar familiar a tus seres queridos en tu familia, tú estás pecando en contra de Dios. El problema es el orgullo y la arrogancia de no pedir perdón a las personas y menos pedir perdón a Dios por tus malos comportamientos. Tendrás que tomar ciertas decisiones que van a ayudarte a ti a entender que los pecados dañan la familia. Leamos de vuelta, dice Salmos 41:4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma. Sana mi alma. Cuando una persona peca en contra de la familia, peca en contra de Dios, como dije, porque está enfermo en su corazón. Su corazón está guardando tendencias destructivas que quizás fueron trasladados o que quizás fueron absorbidas por realidades que fueron vividas y que han hecho heridas en su personalidad. Por eso hay momentos que hay alguien que pareciera que se empeña en lastimar a sus seres queridos. Porque esa persona por dentro no puede solucionar su propia incapacidad. Entonces, daña a las personas que están a su alrededor y eso le da un poco de tranquilidad y seguridad por más que haya lastimado a sus seres queridos. Tienes que cambiar ese pensamiento. Tienes que arreglar tu altar, o sea, tu corazón. Tienes que pensar a mirar que en algún momento, si sigues en esa dirección, puedes y quizás te quedarás solo sin nada. Y eso es lo que Dios no quiere para las personas dentro de una familia. Salmos capítulo 30, versículo 2 dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Tienes que pedir auxilio. La realidad es que cuando una persona está infectada por las realidades de la vida, que las lleva como una carga pesada en su corazón, uno de los inconvenientes, quizás por vergüenza o quizás por el que dirán, no pide ayuda. Y en este texto David le estaba pidiendo auxilio a Dios. Él necesitaba que su altar, su corazón, modifique su vida personal. Elías quería modificar la situación de Israel. Elías quería ayudar a Israel para que Israel viera a Dios, ayudándolo en todas las áreas y no sirvieran a un Dios destructivo de pecado como Baal. Debes ser consciente que en un momento en tu vida
las cosas deben cambiar el enfoque. Debes arreglar el altar, o sea, vas a tener que empezar a ofrecer y elevar decisiones para que Dios intervenga en tu vida personal. Hoy es un momento en donde tienes que decidir sobre si tu altar sigue arruinado o lo arreglas. Porque leamos una vez más el versículo 30 de Primera de Reyes. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Tienes que acercarte a Dios. Si no, nada va a suceder. Tienes que acercarte para que tu situación familiar cambie. Y antes que tu situación familiar cambie, tú que conformas tu hogar, tienes que procurar que tu altar cambie. El único que puede cambiar el corazón de nosotros los seres humanos es Dios. Por eso tienes que acercarte a Él. Si en vez de acercarte te alejas, va a haber un efecto muy triste en tu vida personal. Porque Elías llamó al pueblo a acercarse. Dios te llama a que te acerques y a que reflexiones. Por eso dice Mateo 7, 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Si Israel no se acercaba, y el altar no era arreglado, Israel no hubiese visto el milagro en ese momento, del que vamos a ver en unos segundos. Si tú quieres ver tu vida siendo modificada y después eso soltada al hogar familiar, vas a tener que acercarte a Dios. Eso significaría reconocer qué clase de persona eres. Significaría reconocer a las personas que has dañado y significaría que tendrás que arreglar también cuentas con esas personas. Por eso estamos hablando de arreglar el altar. ¿Amén? Proverbios 19, 21. Proverbios 19, 21. Dice ahí la Biblia: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 8, 33 dice: atended el consejo y sed sabios, no lo menosprecies. Debes aceptar el consejo correctivo. Elías le dijo: hey, vengan ustedes, acérquense acá. Tú tienes que acercarte a Dios y aceptar el consejo de corrección. Por más que quizás tu orgullo sea más grande que tu soberbia y tu arrogancia, tendrás que aceptar, por el bien de otros, que tú y yo quizás no estamos haciendo las cosas para el bien de la familia. Tenemos que ordenar prioridades y dejar tu propia religión. ¿Qué significa religión? Como dije varias veces, adorar a demonios. Hay momentos en donde, cuando uno vive egoístamente, está adorando a los mismos demonios. O sea, está adorando cosas malas, cosas destructivas. Tienes que cambiar el enfoque. Y si cambiamos el enfoque, vamos a recibir milagrosamente cosas que van a restaurar el altar familiar. Por eso dice en Primera de Reyes
En el capítulo 18, versículo 37 al 40, dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Gisón, y allí los degolló. Tenemos que proyectarnos a los milagros que Dios quiere para nuestra familia. Tu familia y mi familia puede disfrutar hoy en esta época de sucesos extraordinarios y de una intervención de Dios poderosa que cambie la dirección en la cual se encuentra nuestro hogar. Para eso tu deber personal es edificarte en Dios. Si te estás edificando en otras cosas que no es Dios, no podrás arreglar tu propio altar, porque tú vas a tener que preparar tu altar para que el fuego de Dios descienda sobre tu vida personal. Por eso tienes que preparar tu corazón para que el Espíritu Santo de Dios comience a limpiar ciertas áreas destructivas y el fuego de Dios lo puede quemar. Por eso tenemos que razonar nuestro deber moral, conociendo o escuchando la palabra de Dios, es sacrificar cosas por un mejor porvenir en esta vida. Tú debes tomar responsabilidad. Dios quiere victoria en tu hogar y en mi hogar, pero tendrás que buscar un encuentro con Dios que lo cambie todo. Terminando, Isaías 57. (18) dice: he visto sus caminos, pero le sanaré, le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Dios sabe cómo está tu altar. Dios sabe cómo está tu esposa, tus hijos. Dios sabe si ellos están bien o están mal. Pero tú también sabes que si no le estás dando derecho a Dios, tu familia está sufriendo. Y piensa un segundo. ¿Tú te mereces eso? ¿Tu familia se merece eso? ¿Tus hijos se merecen eso? Elías, el profeta, se enfrentó a distintas realidades, pero venció, porque Dios estaba involucrado con él. Si tú quieres un altar arreglado y quieres una familia en donde puedas disfrutar de lo seno familiar, es necesario que Dios esté presente. Cierra tus ojos. Dios es un Dios bueno. Y Él va a querer que tú y yo entendamos la vida familiar. ¿En qué momento que Dios ha preparado en la escena mundial para que eso cambie en tu vida personal? Entiende esto, el pecado solamente va a arruinarte, va a destruirte, la soberbia y el orgullo van a lastimar a las personas que están a tu lado y en algún momento las cosas van a ser muy tristes para tu vida personal. Pero este es el primer llamado que quiero hacer, y es que si tú estás escuchando
sobre Dios y sobre su amor, hoy es tu oportunidad de que tu vida cambie, de que los destinos en los cuales tú te encuentras puedas considerar de que hay algo mejor. Escucha, hay algo mejor. Tú en esta vida te mereces algo mejor y eso mejor es Jesucristo. Por eso, si estás ahí y deseas aceptar a Jesús como Señor y Salvador, ora conmigo. Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y te pido que entres a mi corazón y que arregles mi altar. Somos la iglesia y la iglesia tiene que tener este pensamiento. El altar familiar es la cosa más importante que Dios puso sobre nuestros hombros. Es nuestra responsabilidad que el altar familiar sea un altar de consagración, de bendición, de esperanza. Un lugar en donde uno se encuentre protegido y seguro. Y en donde los hijos estén bien y estén saludables. Y en donde el esposo y la esposa disfruten de algo que Dios estableció como norma y bendición. Y por eso vamos a abrir los altares para la iglesia, para que la iglesia también entienda que necesita enfrentar en este momento realidades complejas y se necesita la intervención de Dios sobre su altar familiar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por cada persona que está escuchando el mensaje de tu palabra. Y por eso te pedimos tu bendición sobre nuestros hermanos. Que el fuego del cielo caiga sobre los altares familiares. Que el fuego del cielo traiga sanidad y traiga restauración. Que el fuego del cielo cambie y modifique los corazones heridos y lastimados por el pecado o por el orgullo y por la maldad que a veces albergamos en nuestro corazón y que ha traído fracaso y desilusión al altar familiar. Señor, ayúdanos a cambiar. Señor, ayúdanos a que el altar familiar reciba del poder del cielo, que cambie y que transforme la realidad en la cual se encuentra cada familia. Padre, gracias. Tú eres necesita arreglarse, el altar familiar necesita que el fuego de Dios, que su Espíritu Santo intervenga para que haya un suceso maravilloso que haga que la familia disfrute en este tiempo
cosas de bendición y de beneficio en su vida personal. Domingo a las 10 y domingo a las 18 horas. Predicación. Así que sigamos adelante, sigamos confiando en Dios y vamos a seguir orando todos juntos en nuestros hogares para que el altar familiar vea cosas maravillosas en este tiempo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Cerramos este servicio. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestro corazón, que podamos atender al consejo y que ese consejo nos ayude a crecer y a madurar como familia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.